hierbas y en las alturas me hace andar. Vamos a orar, hermano, digámosle: Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de poder, Señor, venir delante de tu presencia. Gracias por ese refrigerio, Señor, que tú nos has dado, Señor, el poder buscarte en oración, Señor amado. Sabemos y creemos, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Señor amado. Venimos con esa confianza, Señor, que tú oyes el clamor de los justos, Señor, y tú siempre envías esa respuesta, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Usa mi vida, Padre, para poder, Señor, predicar, Señor, tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando a las diversas necesidades, Señor. Si alguno ha venido enfermo, débil, Señor, con angustia, Señor, sé tú, Señor, el que lo envíes a casa, fortalecido, Señor, bendecido, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. El tema, hermano, en esta mañana se llama el gozo en medio de las dificultades. El gozo en medio de las dificultades. Como forma de introducción, hermano, Habacuc llevó el mensaje de Judá antes de que el rey Nabucodonosor se presentara a invadir Judá. Todos conocemos muy bien esa historia, ¿verdad, hermanos? Cuando el rey Nabucodonosor invadió con sus tropas Judá, la sitió, en el reinado del rey Joaquín, se dio la deportación babilónica. Entonces, el profeta Habacuc, hermano, fue un profeta que llevó la palabra de Dios al pueblo de Judá años antes de que ocurriera la invasión de Babilonia. Habacuc, hermano, nada más como referencia, como introducción, fue un profeta contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. Cuando digo contemporáneo, significa que fue casi de la misma época que Jeremías, que Daniel, que Sofonías, hermano, porque fue un profeta que fue casi de la misma época que los otros profetas, hermanos. Habacuc, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 610 a.C. Y la deportación de Babilonia ocurrió 5 años después que el profeta Habacuc llevara la palabra de Dios a Judá. Precisamente, hermano, el propósito del libro de Habacuc fue similar al de muchos libros con contenido profético. Usted dirá, ¿cuál es ese propósito del libro? Nosotros hemos leído, hermano, bastantes libros proféticos y nosotros podemos ver cuál era el propósito de muchos de esos libros. Entre ellos, hermanos, se encuentra advertir, hermanos, al pueblo de Judá del juicio inminente que venía de parte de Dios hacia ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, hermanos, se había apartado de los caminos del Señor. Ellos habían apostatado de su fe y se habían entregado a los ídolos. Entonces, hermano, cuando el profeta Habacuc fue comisionado por Dios, fue precisamente para eso, hermano, para advertir del juicio inminente de Dios al pueblo de Judá. Y otro, hermano, propósito fue para advertirle al pueblo, hermano, para hacerles ver que tenían que despertar en espiritual, hermano. Ellos habían caído en decadencia espiritual, hermano. Dios les había dicho, hermano, al pueblo que iban a ser una joya entre todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasó, hermano? Ellos se apartaron de Dios. Ese fue el propósito de muchos libros del Antiguo Testamento, hermano. Amonestar al pueblo, hermano. Así como la parábola del Señor, hermano, cuando habla la parábola de los labradores malos. El Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte debajo de mis alas, como la gallina cubre a sus pollitos, pero no quisiste? Y ese era el propósito, hermano, del libro de Habacuc. Cuando llegó el profeta, hermano, fue a advertirles del juicio que venía de parte de Dios si ellos no obedecían la palabra. También, hermano, fue para hacer despertar a aquel pueblo de su decadencia espiritual en la que habían caído, hermano. Fue hacer despertar, hermano, al pueblo. Pero lamentablemente el pueblo era rebelde, hermano. El pueblo no conoció, no escuchó, hermano. No escuchó a ningún profeta. El Señor estuvo enviándoles, hermano, y el pueblo aquel no entendió, hermano. ¿Por qué le hablo, hermano, del pueblo de Judá nada más? Nosotros sabemos, hermano, que el Señor sacó de Israel, de Egipto a Israel. Pero el pueblo de Israel, hermano, fue dividido en dos reinos: el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur.
Entonces, el Señor, hermano, enviaba profetas al reino del norte y enviaba al reino del sur. En el principio, hermano, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, hermano, Él le dijo que iban a ser una nación santa, un pueblo adquirido de Dios, una joya entre las naciones de la tierra. Pero como les dije, hermanos, ellos no obedecieron la voz de Dios. Por tanto, el Señor después, hermano, los desechó, por así decirlo, hermano. No entendieron, no comprendieron. Entonces, cuando el Señor saca de Egipto a su pueblo de la esclavitud a una tierra de libertad, hermano, el Señor les dijo que Él iba a ser el rey sobre ellos. A esta forma de gobierno se le llama la teocracia, que es el gobierno de Dios, hermanos, sobre su pueblo directamente. Pero ¿qué pasó con aquel pueblo, hermano, de Israel? Ellos no querían ser gobernados directamente por Dios. ¿Qué comenzaron a pedir, hermanos? Comenzaron a pedir un rey, queremos rey, le decían al profeta Samuel. El profeta se sintió triste, hermano, pensó que a él lo habían desechado. Pero viene el Señor y les dice, no te pongas así, no te estés triste, parafraseando, porque no te desechan a ti, sino que me están desechando a mí. Viene el Señor, hermano, y les concede sus caprichos. Les pone un rey, hermano. Ustedes ya conocen muy bien cuál fue el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba, hermano, el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad, hermano? El rey Saúl. A él lo escoge Dios, hermano, como un rey. Entonces, Israel, hermano, en sus inicios, después de ser una teocracia, pasó a ser una monarquía unificada, porque era un reino unido, no había división. Pero viene después de Samuel, hermano, después de Saúl, que se apartó de los caminos de Dios, que no obedeció la voz de Dios, que desobedeció. Viene, hermano, el Señor y desecha a aquel rey, hermano, porque no obedeció la voz que Dios le había encomendado. Tenemos que ser sabios, hermano. Cuando Dios nos dice una palabra, tenemos que obedecerle en nuestras vidas, hermano. Porque el Señor, hermano, cuando nos llama a hacer algo, tenemos que obedecerle, hermano. Porque es mejor, hermano, la obediencia, le dijo Samuel, que sacrificios. Le dijo, tú no obedeciste la voz del Señor. Cuando Él le dijo que esperara al profeta para ofrecer el holocausto, el rey Saúl, hermano, no obedeció la voz de Dios. Y el profeta lo amonesta y le dice, hoy hubiera el Señor confirmado tu reino. Pero como no obedeciste la voz del Señor, el Señor se ha levantado un hombre conforme a su corazón. Y ese es el rey David, hermano, el segundo rey de Israel. El reino, hermano, se mantiene unificado durante aquel periodo. El reino se mantiene siempre unificado con el rey David. El Señor confirma el reino, hermano, con David. Hubieron algunas circunstancias, hermano, durante el reinado de David, que él tuvo que huir, hermano, se le rebelaron sus hijos. Pero al final de su imperio, hermano, el rey David terminó confirmado por Dios, hermano. Fue lo que el rey David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué pasó, hermano? El Señor mantenía unido el reino, y le dijo, hermano, que el reino seguiría unido durante el reinado de Salomón. Así bien, hermano, el rey Salomón continúa gobernando después del rey David. Y así, hermano, el rey Salomón fue un hombre de mucha sabiduría. Todos conocemos, hermano, qué pasó con el rey Salomón. El rey Salomón pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo. El Señor se la concedió, hermano. Entonces, hermano, la monarquía estaba unificada en aquel tiempo. Solamente estaba el reino de Israel. Pero ¿qué pasó, hermano, cuando murió el rey Salomón? Quedó su hijo Roboam y su hijo Jeroboam. Hermano, entonces, Roboam subió al trono de Israel. El pueblo se presentó delante del rey y le dijo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Tu padre agravó la carga contra nosotros, agravó el yugo contra nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? Le dijo el pueblo al rey que acababa de suceder en el trono al rey Salomón. Vino el rey Roboam, hermano, y no atendió el consejo de los sabios, sino que, hermano, gravó la carga del pueblo. Allí fue donde el rey no es partido, hermano. Usted puede encontrar esa historia, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 12. Ahí encontramos la división, hermano, del reino de Israel. Ahí es como se divide, hermano, el reino de Israel. Como les digo, queda el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces, cuando el Señor envía al profeta Habacuc, el Señor le envía específicamente al reino de Judá. Lo envía a declarar la palabra, porque los profetas eso hacen, hermano, declaran las verdades que Dios les manda, para que ellos la den a su pueblo, hermano. Entonces, el profeta Habacuc, hermano, fue con esos dos objetivos: hacer despertar al pueblo de la decadencia espiritual, que ellos se apartaran de los ídolos, y advertirles del juicio inminente de Dios sobre ellos si no se arrepentían, hermano.
Entonces, hermano, para entrar en el desarrollo de la temática, aparte de amonestar al pueblo y aparte de hacerlos despertar, de querer hacerlos despertar de la decadencia espiritual, el contenido del libro de Habacuc, hermano, también gira en torno a una pregunta que el profeta se hacía, hermano, y nosotros la podemos leer en Habacuc 1:2. Lea conmigo, hermano, Habacuc 1:2. El profeta Habacuc se pregunta y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Oiga, hermano, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás, y daré voces y no salvarás? Y le decía, otra pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia está delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eran dos preguntas, hermano, que el profeta le hacía a Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver iniquidad y destrucción? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me haces ver molestia? Esa era la pregunta que tenía el profeta Habacuc, hermano. En otra versión de la escritura dice: ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿O quejarme de la violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades y contemplar sufrimientos? La versión de la Reina Valera la hemos leído, y la que les acabo de leer es la Nueva Versión Internacional. Para que entendamos más, hermano, el profeta se preguntaba por qué el Señor lo hacía ver calamidad, por qué el Señor lo hacía ver destrucción, por qué la ley era torcida, hermano, por qué decía: ¿por qué el malo asedia al justo? ¿Hasta cuándo nos salvarás? Esa es la pregunta que el profeta tenía, hermano, porque él estaba cansado de ver tanto sufrimiento, tanta decadencia en aquel pueblo, hermano. Los reyes habían torcido la ley, hermano. Los profetas, hermano, amonestaban, hermano. Los profetas guardaban eso en su corazón, hermano, y le preguntaban a Dios: ¿por qué nos hace ver iniquidad? Hermano, yo quiero, hermano, que nosotros entendamos también algo, que esta pregunta muchas veces también nosotros la tenemos en nuestra vida, hermano. Nosotros a veces, hermano, nos preguntamos, hermano, le preguntamos a Dios, le preguntamos por qué hay tanta maldad, hermano, y muchas veces a nosotros nos han preguntado. Yo sé que a usted muchas veces le ha preguntado a algún hermano, a algún amigo: ¿por qué si Dios existe? Le dicen a uno: ¿por qué pasa tanta catástrofe? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Si tú dices que Dios es bueno, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿A cuántos le han preguntado, le han hecho esa pregunta, hermano? A mí me la han hecho muchas veces, hermano, y generalmente la hacen las personas que no tienen al Señor en su corazón. Le preguntan a uno: ese Dios que predicas, ¿por qué permite que pase tanto mal? ¿Por qué el Señor no nos salva? Esa es la pregunta que nos hacen me hacen a mí en lo personal, y sé que quizás se la han hecho a usted muchas veces. Hermano, ¿por qué entonces pasan todas esas cosas? Esa era la pregunta, hermano. Esa era la pregunta que el profeta tenía, y la pregunta que muchas personas tienen hoy en día. ¿Por qué el Señor nos hace presenciar calamidades? ¿Por qué el Señor permite que pasen tantas cosas, hermano? Habacuc, como le dije, vivió en un periodo donde los últimos reyes habían sido malos. El pueblo se había olvidado de Dios, hermano, y cada quien hacía lo que le parecía. La justicia social prevalecía, hermano, y por eso todos decían: hermano, ¿dónde está Dios? ¿Quién nos salvará? ¿Acaso se ha olvidado de Dios? Eso es lo que preguntaba el profeta, hermano. Él decía: ¿por qué nos salvarás? Decía: clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa era la pregunta que tenía, hermano. Esta misma pregunta es la que se hacen muchas personas, hermano. ¿Por qué permite Dios la maldad, las tragedias? ¿Por qué tanto niño abandonado? ¿Por qué tanto niño que es abusado, hermano? ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué vienen pandemias? Esa es la pregunta que tiene el impío, hermano, en sus vidas. Si le han hecho esa pregunta, hermano, la respuesta es muy sencilla. Dios sigue sentado en su trono, hermano. Entonces, ¿cuál es la razón, hermano, de que pasen todas estas cosas en el mundo? La razón, hermano, es por causa de la maldad del hombre. Y es por causa del pecado, hermano, que las personas no han considerado a Dios en sus vidas. Cada quien se ha apartado por su propio camino, hermano. La palabra dice que cada uno se ha descarriado como ovejas al matadero, hermano. No han considerado en sus vidas a Dios, hermano.
Viven, hermano, en sus pecados sin mostrar un mínimo arrepentimiento. Eso es lo que podemos ver, hermano, afuera. Eso es lo que podemos presenciar en nuestras colonias, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, hermano. La violencia prevalece, hermano. Nosotros salimos a invitar, oye, el Señor te llama, el Señor tiene algo contigo, y las personas no obedecen, hermano. Las personas no atienden a aquel llamado. Esa es la causa, esa es la razón, hermano, de tanto dolor, que las personas no están interesadas en Cristo ni en el Evangelio, hermano. Cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, hermano, las personas de entrada lo rechazan. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es la verdad, y la verdad no agrada a muchos, hermano. La palabra de Dios dice en Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y esa es la razón, hermano, por la que pasan muchas dificultades, por lo que hay mucho sufrimiento, hermano. El mundo no está interesado en obedecer la ley de Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si el mundo estuviera interesado en obedecer la palabra de Dios? En Crónicas nosotros leemos una porción muy conocida: si mi pueblo se humillare e invocare en mi nombre, yo sanaría su tierra, hermano. Eso es lo que dice el Señor, hermano. Si tan solo el hombre, hermano, estuviera en cuenta a Dios en su vida, si solo, hermano, estuviera interesado en conocer a Dios, pero cada uno ha seguido su propio camino, hermano, contrario a la palabra de Dios, hermano. Acabamos de terminar el mes de junio, hermano, el mes que el mundo le ha llamado el mes del orgullo LGTBI. Imagínense, hermano, cada quien se ha apartado siguiendo sus propias ideologías, hermano. No han tenido en cuenta el diseño original de Dios. Cada quien hace lo que mejor le parece, hermano. Cada quien ha seguido sus ideologías, hermano. Acabamos de pasar ese mes, hermano, bombardeado en las redes sociales, en la televisión, hermano, bombardeando a los niños, hermano, con esa ideología del diablo, hermano, que el Señor la reprenda. Entonces, y esa es la razón, hermano, por lo que el mundo está como está, hermano. Si tan solo el mundo tuviera en cuenta al Señor, hermano. Si nosotros nos volviéramos al Señor, Él se volvería a nosotros, hermano. Entonces, y eso es lo que estaba pasando, hermano, en el tiempo del profeta también. El mundo no estaba interesado en Dios, y la maldad, hermano, es producto de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y esa es la maldad, hermano, es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. La ausencia de Dios trae como consecuencia la maldad, hermano. El pastor, hermano, hace como 2 domingos él nos hablaba que hay muchos escritores que dicen: si cambiamos las condiciones del país, la vida de las personas va a mejorar. No van a tener que hacer tantas cosas porque su condición de vida va a mejorar. Y él ponía el ejemplo del caso de África. ¿Qué decía él, hermano, de África? Que es un país con muchos recursos naturales. Tiene muchos recursos, tiene oro, tiene diamantes, tiene muchas especies de animales. Pero si nosotros vemos, hermano, África es un país muy pobre. Hay muchos niños desnutridos, hermano, hay mucha enfermedad. Generalmente las pandemias vienen de ese continente de África, a pesar de ser un país, hermano, que tiene muchos recursos. Y usted se preguntará, ¿por qué pasa eso en ese país si ellos tienen todas las condiciones para tener una vida favorable? Lo que pasa, hermano, es por la avaricia del hombre. Porque los ricos, hermanos, se han apoderado de los recursos que hay en ese país. Y la Biblia, hermano, nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, la vida de pecado, la vida de desenfreno, la vida apartada de Dios, hermano, donde cada quien sigue su camino, la ausencia de Dios en el corazón del hombre, es lo que tiene el mundo como lo tiene ahorita, hermano. Es por eso que hay muchas calamidades, muchas enfermedades, porque el hombre no ha tenido en cuenta a Dios, hermano. Entonces el Señor los ha entregado también a una vida, hermano, de pecado, a una vida desenfrenada, porque el hombre no ha tenido en cuenta a Dios, hermano. Sino que el mundo, hermano, no conoce de Dios. El mundo solo quiere seguir su camino, solo quiere, hermano, seguir su propia vida sin que nadie le diga nada, hermano. Cuando uno le habla de Dios, cada quien se va para su lugar, hermano. Y eso es lo que pasa, hermano. Esa es la raíz de todo el sufrimiento. Muchos culpan a Dios del sufrimiento, pero Dios, hermano, solo quiere hacernos bien a nosotros. Él nos quiere dar salvación, vida eterna, pero el mundo, hermano, no quiere escuchar ese mensaje de Dios. Y esa es la raíz, hermano, de todos los males, de todo lo que acontece, hermano. Esa era la pregunta que tenía, hermano. Hace poco, hermano, yo leía también un artículo en la prensa gráfica. Yo leía que decía el artículo: durante la pandemia, decía, el número de millonarios en El Salvador y en el mundo ha crecido.
Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible eso? Y ahí decía el artículo, hermano, que muchos se habían aprovechado de la pandemia para armar sus negocios. Usted sabe que muchas personas salieron con sus negocios de las mascarillas. Ahora, hermano, las farmacéuticas están vendiendo las vacunas. Entonces, la pandemia ha favorecido a un cierto grupo de personas, pero ha acabado con otro grupo de personas, hermano, donde el que tiene más aumenta, hermano, su número de recursos, y el que tiene menos cada día más pobre, hermano. Las desigualdades sociales cada día se pueden ver más, hermano, donde el que tiene más, hermano, no considera al que no tiene nada, porque el amor al dinero, hermano, es lo que lo lleva a acaparar todo para sí y no acordarse del pobre, hermano. Entonces, en la medida, hermano, de que el número de ricos aumenta, el número de pobres también disminuye. El dinero, hermano, se concentra en pocas manos. Y, hermano, esto es lo que vemos, hermano. Y yo decía, qué terrible la avaricia, hermano, porque muchas personas en necesidad, muchas personas han perdido su empleo. Y, hermano, el mundo sigue amando el dinero. El mundo solo sigue viendo sus intereses egoístas y no ha considerado tener en cuenta a Dios, hermano. Por eso pasan tantas calamidades, hermano. Y muchos creen, hermano, en medio de todo esto, incluso el pueblo de Dios se pregunta, ¿acaso Dios nos ha olvidado? Esa es la pregunta que puede surgir, hermano. Dejando a un lado el mundo, dentro de nosotros, del pueblo de Dios, quizás pudiera surgir esa pregunta. ¿Qué acaso a Dios se ha olvidado de su pueblo? Esa era la pregunta que tenía el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré y nos salvarás? ¿Te has olvidado de nosotros? Decía. ¿Por qué me haces ver iniquidad, molestia y destrucción? Porque la violencia está delante de mí, pleito y contienda se levanta. En el pueblo de Dios también, hermano, pudiera pasar esto, que nosotros pudiéramos decir, ¿acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? Y nos preguntamos también, ¿acaso la maldad quedará impune? También nos hacemos esa pregunta, ¿verdad, hermano? ¿Que acaso Dios va a permitir esto por siempre? ¿Que por todas las edades, generaciones, siempre va a prevalecer la injusticia, siempre va a prevalecer la maldad? Hermano, la respuesta no es esa, hermano. Así como aquel pueblo, hermano, se había sumido en idolatría, hermano, en la injusticia, Dios, hermano, levanta al rey Nabucodonosor como un instrumento de juicio, hermano, contra aquella nación rebelde, hermano. Déjeme decirle, hermano, que la maldad no va a quedar impune, hermano. El Señor sigue sentando en su trono, hermano, y Él está viendo, hermano, cómo su pueblo padece. Él está viendo, hermano, el sufrimiento. Él está viendo el dolor, hermano. No pensemos, hermano, que el impío quedará sin castigo. Dios está viendo todo, hermano, y Él actuará en favor de los suyos, hermano. Dios ha visto la aflicción de su pueblo, hermano. Déjeme decirle que el Señor conoce su aflicción, hermano. Él ha visto su llanto en medio de la noche. Cuando usted clama a Él y le dice, Padre, ¿hasta cuándo va a durar esta aflicción en mi vida, hermano? El Señor ha escuchado, hermano, su clamor. El Señor ha escuchado su aflicción. Tal vez usted llore en la noche, hermano, por causa de alguna injusticia que usted tenga, hermano. Tal vez en su trabajo, hermano, su jefe lo hostiga. Tal vez sus compañeros, hermano, lo calumnian. Tal vez, hermano, en su trabajo, en sus estudios, muchos se levantan contra usted, hermano, se burlan de usted. Tal vez en su hogar, hermano, quizás usted ya está cansado, hermano, de padecer sufrimiento. Tal vez su esposo no es convertido y usted la noche quizás clama al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a oírme? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a acordar de mí? ¿Que acaso no habrás de hacer algo en favor mío? Esa puede ser la pregunta, hermano, que muchos de nosotros tenemos, hermano, cuando viene la aflicción a nuestras vidas, hermano. Yo sé que muchos nos hemos hecho esa pregunta en la noche, hermano. Tal vez nos hemos levantado a Dios a orar. En oración le preguntamos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto de mi vida? Este dolor que me agobia, esta enfermedad, ¿hasta cuándo, Señor, va a cesar? Esa es la pregunta, hermano, que muchos tenemos, hermano. Que muchos tenemos en nuestra vida. ¿Hasta cuándo le decimos a Dios? ¿Hasta cuándo, hermano, va a cesar tal vez esas amenazas que usted ha recibido? ¿Hasta cuándo, hermano, van a cesar las acechanzas del diablo sobre su vida, hermano? Seamos pacientes, hermano. El Salmo 46 dice, 46:10 dice, estar tranquilos y saber que yo soy Dios. Oiga la palabra de Dios, hermano, estar tranquilos y saber, dice el Señor, que yo soy Dios. Salmo 46:10. Salmo 40:13 dice, paciente esperen en el Señor.
y Él se inclinó. Él inclinó su oído hacia mí. Así dice el salmista, hermano, paciente, esperé en el Señor. Pacientemente tenemos que esperar en el Señor, hermano. Puede ser, hermano, que estemos padeciendo en estos días aflicción, hermano. Puede ser que estés atravesando situaciones difíciles, enfermedades en tus vidas. Puede ser que estés atravesando dolor. Pero yo te digo en esta tarde, el Señor te dice, paciente, espera en el Señor, hermano. Él ha oído tu clamor, hermano. La palabra del Señor dice, hermano, que todo aquel que busca, halla. Todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que toca, se le abrirá, hermano. El Señor es bueno, hermano. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas muchas veces, cuanto más no el Señor, que es bueno, hermano, oirá nuestro clamor y nos dará todas las cosas, hermano. La palabra dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, cuanto más no juntamente con Él nos ha de dar todas las demás cosas, hermano. Eso es lo que dice el Señor en esta mañana en nuestras vidas. Si yo no escatimé, si yo no te negué ni a mi propio Hijo para que tuvieras salvación y vida eterna, también juntamente con Él te voy a dar todo lo que necesitas. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, como lo estamos haciendo muchos en esta mañana, hermano. Hemos dejado todo atrás, hermano, todos los quehaceres, y nos hemos venido a buscar, hermano, porque como decía mi hermana, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Aquí hemos venido al mejor lugar, hermano, de Chalchuapa, donde podemos estar a los pies de nuestro Señor, hermano, pacientes y confiando que Él va a inclinar su oído a nosotros y Él nos va a responder, hermano. Es lo que decía el salmista, hermano. Él decía en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en esta tierra. Y él decía, puede faltarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero tú sigues siendo la roca de mi corazón. Tú eres mío para siempre, decía David, porque él sabía, hermano, que su porción era el Señor, hermano. Nuestra porción también es el Señor, hermano. El Señor es nuestra herencia, hermano. El Señor es nuestro socorro. En el Salmo 46:1 Dios dice, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, hermano. No tenemos por qué temer, hermano. No tenemos por qué dudar del Señor, hermano. Pacientemente esperemos en el Señor, que en su debido tiempo Él actuará, hermano. Recuerda el proceso de José, hermano. ¿Cuántos recuerdan el proceso de José? Lo estamos estudiando el viernes, hermano. Nuestro pastor nos está enseñando mucho acerca de José. Cuando él llegó a Egipto, él tenía 17 años, hermano. Lo vendieron como esclavo. Y él, hermano, no abrió su boca. Él siguió esperando en el Señor. Él no entendía lo que pasaba en su vida, como muchas veces no podemos entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué permites todo esto en mi vida? Hermano, pacientemente espera en el Señor, hermano. El Señor no lo va a dejar sin respuesta, hermano. En su tiempo el Señor, hermano, le va a mostrar la respuesta y por qué pasa todo lo que pasa en su vida, hermano. A la edad de 17 años llega este jovencito, hermano, sin entender qué pasaba, pero él siguió siendo fiel a Dios, hermano. En medio, hermano, de la cautividad, en la casa de aquel Potifar, hermano, él siguió siendo diligente, cumpliendo todo lo que él tenía que hacer, fue obediente, hermano. Y él, hermano, se mantuvo fiel al Señor. Y a raíz de esa fidelidad, hermano, a Dios, el Señor, hermano, le dio la fuerza cuando vino la tentación a su vida. ¿Cuál fue la característica de este hombre, hermano? Escogió honrar a Dios, hermano, antes que ceder a los placeres temporales del pecado. Escojamos nosotros también, hermano, honrar a Dios, serle fiel a Dios, antes que irnos, hermano, en pos de lo vano, hermano. El mundo pasa, hermano, el mundo se acaba, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Tengamos la característica de aquel hombre, hermano, que en medio de su cautividad, él siguió honrando a Dios, hermano. Aun cuando sus circunstancias fueron difíciles, él se mantuvo fiel al Señor, hermano. Él no entendía lo que pasaba, hermano. Pasaron más de 17 años, hermano, antes que el Señor lo exaltara. Después, hermano, fue a parar a la prisión injustamente, pero él no abrió su boca, hermano. Él se mantuvo callado, hermano. Él se mantuvo callado en todo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía el control de todo lo que pasaba en su vida, hermano. Él sabía, hermano,
que el Señor estaba sentado en su trono y él sabía que Dios iba a honrarlo, hermano, porque Dios honra a los que le honran, hermano. Honremos a Dios, hermano, y Él nos va a honrar. Tal vez no entendamos, hermano, tal vez puede que la prueba, hermano, todavía vaya a durar un poquito más, pero mantengámonos pacientemente esperando en el Señor, hermano. No hay mal que dure 100 años, dice un dicho, ni cuerpo que lo resista, hermano. La palabra de Dios dice que no nos ha venido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. El Señor nos dará la salida, hermano, juntamente con la tentación. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermano? Cuando nos pasa por aflicciones, por enfermedades, por pruebas, Él moldea un carácter en nuestra vida. Él forma un perfil en nosotros, hermano, para que nosotros vayamos madurando en la fe, hermano, para que nosotros vayamos creciendo, hermano. Y finalmente, hermano, después de todo el propósito del libro de Habacuc, de amonestar al pueblo, de advertir el juicio de Dios, porque en el libro, hermano, se narra, el profeta Habacuc advierte que iban a llegar los ejércitos de Babilonia, pero también el profeta tenía las preguntas que yo les comenté, pero aparte, hermano, al final Dios responde, hermano. Y leamos lo que dice el capítulo 1:5 de Habacuc. Dice: mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Como les decía al inicio, hermano, la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿habrá de dejar el Señor, hermano, impune al pecador? ¿Habrá de permitir Él que el justo siga padeciendo por siempre, hermano? La palabra dice que con tus propios ojos verás la recompensa de los impíos, hermano. El Señor, hermano, usa medios, hermano, de juicio contra los que no quieren escuchar nada de la palabra de Dios, hermano. Por eso el Señor nos ha encomendado ahora a nosotros como atalayas para que vayamos a predicar, a anunciar las buenas nuevas y advertir de que el juicio de Dios viene sobre la tierra, hermano. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, que se le llama principio de dolores, hermano, porque el Señor Jesucristo, sabemos que Él está a las puertas, hermano. Sabemos que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. El Señor es nada más, hermano, está siendo paciente con nosotros, hermano. Él está llamando, Él está añadiendo a su iglesia, hermano. El pecador no va a quedar impune, hermano, y el justo no va a quedar en sufrimiento, hermano. Como dice la alabanza: nunca vi un justo sin respuesta. El Señor le respondió al profeta, hermano, el interrogante que él tenía. Mira, le decía, y asombrado, que yo haré una obra que aun cuando se las contare no la creeréis, les decía el Señor, hermano. Entonces, hermano, al final el profeta le pregunta a Dios y Dios le responde. Y al final del libro, hermano, él, hermano, termina gozoso. Él termina, hermano, finalmente con la dicha de los capítulos que hemos leído. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que decía que el hombre, hermano, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo por qué la escasez, yo no entiendo por qué todo esto, pero con todo, decía el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero decirles, hermano, que por ejemplo, la alegría está asociada a las circunstancias agradables, a las buenas noticias, a un logro, a un éxito, hermano. Esa es la alegría, hermano. La alegría llega a nuestra vida cuando nos dan una buena noticia, cuando logramos algo, hermano, que queríamos, cuando tenemos algún triunfo en nuestras vidas, cuando culminamos alguna carrera, cuando conseguimos quizá algún empleo, hermano. Muchas veces llega la alegría a nuestras vidas. Es lo normal, hermano, es una emoción que está dentro de nosotros, la alegría. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando las circunstancias cambian y aquella buena noticia se torna en mala noticia? Cuando aquel éxito, cuando aquellos que queríamos, hermano, no se da, la tristeza llega a nuestra vida, hermano, nuevamente. Aquella sensación de tristeza reaparece en nosotros, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no dice que nos alegremos, sino que estemos gozosos. Déjeme decirle, hermano, que el gozo y la alegría son dos cosas diferentes. La Biblia nos llama a gozarnos, a regocijarnos en el Señor. La alegría, hermano,
tiene que ver muchas veces con las buenas noticias, pero cuando llega la mala noticia, se da en nuestra vida lo contrario a la alegría, se da la tristeza, hermano. Pero por eso la Biblia nos manda a gozarnos en el Señor, hermano, porque el gozo es un sentimiento de satisfacción interno que experimentamos independientemente de las circunstancias. Oiga bien, hermano, lo que es el gozo. Es una satisfacción interna que se experimenta independientemente de las circunstancias, y como tal el gozo es un fruto del Espíritu Santo, como la paz, la paciencia, la bondad, el amor, la mansedumbre, la templanza, son frutos que da el Espíritu, hermano, y el gozo también es un fruto que da el Espíritu, hermano. ¿Y de qué depende, hermano, el gozo? El gozo es un sentimiento de satisfacción, hermano, que se experimenta. Y el gozo interno, ¿de dónde viene, hermano? De tener a Cristo en nuestro corazón, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posea, sino en tener a Cristo en su corazón, hermano. Y ese es el gozo, hermano, que nosotros vamos a experimentar, de tener una relación correcta con Cristo, hermano. Ese gozo proviene de tener a Cristo en nuestro corazón, de obedecerle y de guardar su palabra, hermano. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos a Cristo y al Espíritu Santo morando en nosotros, ese gozo va a estar en nuestras vidas, hermano. Y sea cual sea la circunstancia, el gozo va a quedar en nosotros, hermano. Ese gozo va a permanecer, hermano, en nosotros. Ese gozo va a andar con nosotros y nos va a acompañar donde quiera que vayamos, hermano. Porque el gozo es una bienaventuranza, hermano, que podemos disfrutar aquellos que hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, los que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, hermano. Así es que, hermano, la pregunta en esta tarde, en esta mañana: ¿se puede estar alegre en la adversidad? ¿Se puede estar gozoso en la adversidad? Amén, hermano, porque la alegría depende de las buenas noticias, pero la Biblia dice que es posible tener gozo en medio de las tribulaciones. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermano? Produce paciencia. Hermano, entonces tenemos que tener gozo aún en medio de las tribulaciones. Tened por sumo gozo, dice el apóstol Santiago, cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir en ustedes paciencia. Eso es lo que produce, hermano, el gozo, hermano. Cuando nosotros nos gozamos aún en medio de las circunstancias adversas, hermano, el Señor está formando un carácter en nosotros para que seamos transformados, hermano, a la imagen de aquel que nos ha llamado. Ese es el propósito del Señor, hermano, porque muchas veces permite, hermano, permite el sufrimiento, permite la tribulación, hermano, en nuestras vidas, permite la adversidad, porque el hermano quiere que encontremos gozo, no en las circunstancias externas, sino en interno, que es tenerlo a Él en nuestro corazón, hermano. De eso depende el gozo, de tener a Cristo en nuestro corazón, hermano. Debemos regocijarnos en el Señor, hermano, no en las circunstancias, hermano. Debemos, hermano, encontrar ese gozo dentro de nosotros, de esa relación correcta que nosotros tengamos en nuestra vida con el Señor Jesucristo, hermano. Quiero que busquen conmigo Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4:4, hermano. Vamos a leer Filipenses 4:4. El apóstol Pablo le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos. A los hombres el Señor está cerca. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo, hermano, a la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se lo digo, regocijaos en el Señor. Cuando el apóstol escribía esta carta, hermano, ¿dónde estaba el apóstol? Estaba en prisión, hermano. Y él decía: regocíjense en el Señor, porque el gozo del apóstol no provenía de las circunstancias, hermano, porque él estaba en prisión, él estaba enfermo. ¿De dónde venía su gozo, hermano? Venía del Señor. Por eso él nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Cuando nosotros, hermano, tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros aprendemos, hermano, a estar alegres.
no importa la circunstancia que venga a nuestra vida, el Señor, hermano, quiere que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en Él, hermano. Así es que confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en sus fuerzas, hermano, que Él vendrá, hermano, en nuestro socorro. No importa lo que pasemos, hermano, no importa lo que hoy estemos atravesando, el Señor, hermano, nos va a librar. El Señor es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, hermano. El Señor, déjeme decirle, hermano, que ha visto su clamor en las noches, que ha visto ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, hermano. Como le decía, tal vez ese jefe, hermano, insoportable, que lo acosa, que le dice cosas, ese esposo tal vez que maltrata más de alguna hermana, hermano. La familia tal vez te ha desechado por haberte hecho cristiano, hermano. Pero, hermano, la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá, hermano. Confiemos en el Señor, hermano. Aprendamos a esperar en Él, que Él en su debido tiempo, Él va a obrar en nuestro favor, hermano. Él no va a dejar, hermano, sin respuesta al justo. Él en su tiempo, hermano, Él va a obrar en nuestras vidas. Solamente, hermano, aprendamos a depender de Dios y a regocijarnos, hermano. Como decía el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, que era lo básico en aquel tiempo para comer, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, decía, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. El Señor nos va a hacer caminar en las alturas, hermano. El Señor va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. El Señor, hermano, te va a hacer volar en los altos como las águilas. Y con tus ojos tú verás la recompensa de los impíos. Así como el Señor sacó de la prisión a José, el Señor te va a sacar de la situación adversa en la que te puedas encontrar. Como el Señor sacó del foso a Daniel, también a nosotros, hermano, el Señor nos va a librar, hermano. Porque cuando nosotros honramos a Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles, hermano, el Señor honra también a los que le honran. Y el Señor, hermano, está de nuestra parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y le vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas, Dios mío, de poder predicar, Dios mío, enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder guardar en nuestros corazones, Señor, hermano, amado, esa palabra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor amado, sino que haga esa obra para la cual tú la envías, Señor. Si alguno se siente cansado, Señor, si alguno se siente agobiado, Padre, si alguno se siente, Señor, amado, Dios mío, atribulado, llega a su vida, Señor amado, ayúdale, Señor. Tú eres bueno, Señor amado, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Todo aquel, Dios mío, que ha venido, Señor amado, pidiendo ese milagro, pedimos, Señor, que tú lo hagas, Señor, tú obras, Padre. Igualmente en aquel, Dios mío, que ha estado viendo este mensaje, Señor, por las redes sociales, bendice su vida, restáurale, Señor, llega a su vida, Señor amado, y glorifícate, Señor, en medio nuestro. Sabemos que tú vas a hacer esa obra preciosa, Señor. Tú vas a honrarnos, Señor, y tú no dejarás al justo desamparado, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y despídenos en tu paz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén.